Entonces abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a compartir, como le digo, una historia apasionante. ¿Por qué Ezequiel 37? Ezequiel significa fortalecido por Dios. ¿Qué significa Ezequiel? Fortalecido por Dios, o Dios es mi fortaleza, como quiera usted llamarlo. Y los nombres en las personas llamadas por Dios tienen un carácter profético. Por eso es importante que usted, cuando va a ponerle nombre a su hijo, le pregunte al Señor para que sea un nombre profético y el destino de él sea un destino de Dios. El tiempo que le tocó vivir a Ezequiel fue un tiempo muy difícil. ¿Usted cree que en Argentina la estamos pasando mal? Bueno, Ezequiel era un judío y en el tiempo que él está haciendo esta profecía, su nación no existía. Había sido totalmente vencida. Años antes, Israel se había dividido en dos por malos gobiernos, por malos líderes. Los malos líderes dividen al pueblo. Se había dividido en dos. En el norte estaba la nación de Israel y en el sur estaba Judá. Salomón había sido el último rey que estaba con toda la nación junta. La nación del norte, Israel, cuya capital era Samaria, ya hacía, cuando Ezequiel da esta profecía, ya hacía varios años que no existía como nación. Había sido tomada por los asirios y llevadas cautivas y esparcidos por toda la tierra. Y ahora, unos años después, Babilonia había hecho lo mismo con Judá. Así que no había una nación que se llamaba Israel. No había un territorio. No estaban al gobierno de nada. Se sentían abandonados por Dios, aunque en realidad ellos habían abandonado a Dios. Decirle que está a tu lado, cuando te sientas que Dios está lejos, Él no está lejos, vos te alejaste. Siempre es así. Ahora, qué lindo es que en medio de esta desesperanza, Dios usa a un hombre, a su hijo, para traer un mensaje poderoso para el pueblo. Yo quiero decirle que el domingo que viene no se pierda la prédica. No la voy a dar yo, por eso se la digo. Vamos a predicar, va a haber una prédica acerca del último avivamiento, el avivamiento del último tiempo. Lo va a estar dando Dani con Luli acerca del Apocalipsis. Algo que yo invitaría a alguien que venga, vale la pena escucharlo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Póngase la mano en la cabeza y ore conmigo. Padre, háblame en esta mañana por tu palabra y ayúdame a vivirla. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Qué linda expresión. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu,
ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos esos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Esta profecía, esta visión que tiene Ezequiel, nos habla de algunas herramientas que Dios utiliza cuando quiere producir cambios. Porque el profeta, como les comenté recién, estaba en una tierra, él era extranjero, estaba en una tierra, su nación no existía, estaba en Babilonia. Pero dice: vino la mano de Dios sobre mí y le dio una visión. Él dice: me llevó a un valle. Fue una visión que le estaba teniendo. Dice: en el Espíritu de Dios me llevó. Y le muestra toda este panorama de huesos secos que representan la esperanza de la gente. Esos huesos secos representan, es más, la misma Biblia lo dice, que la gente decía: no tenemos esperanza, somos del todo destruidos, parecemos un hueso seco. Usted sabe, un hueso seco no tiene vida, no tiene nada. Y ellos se sentían de esa manera, sin fe, sin esperanza. Ellos creían que Dios los había abandonado por completo. Pero Dios usa a este hombre y le da una visión. Y la visión es una de las cosas que Dios, elementos que Dios usa para cambiar la atmósfera espiritual. Usted nunca menosprecie cuando Dios te da una visión, cuando Dios te da un sueño. Recién escuchaba a mi esposa que decía que ella tuvo una revelación, una visión, que la veía Eve, que le brotaban florcitas. ¿Así era, Patricia? Bueno, no me acuerdo cómo era, pero era que le brotaban semillas. A veces menospreciamos: bueno, ¿qué habrá tomado? ¿Qué es lo que le habrá pasado? Pero es la manera que habla Dios. Nos da visiones, nos muestra. A veces no le entendemos. El profeta no entendía. Y Dios le dice: vivirán estos huesos. Y lo lindo es que el profeta no muestra incredulidad. Él dice: vos lo sabes. Y yo quiero darte un consejo. Cuando algo te parezca demasiado imposible, dale un poco de crédito al Señor. Decir: yo no puedo hacerlo, pero vos sí podés. ¿Será posible que Argentina cambie? Todo es posible. Para Dios es posible. Dice la Biblia en el Proverbio 18:21: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Por eso yo quiero animarte a que uses bien las palabras. Escuche, todo el mundo maldice a Argentina. Mira qué mal que estamos. Mira cómo está eso. Nosotros podemos bendecir a nuestra nación. Movemos el mundo espiritual. ¿Sabe que cuando un argentino y cuando la iglesia habla mal de la nación, del gobierno, lo que ocurre es que los demonios hacen un picnic, rodean? Y usted no se imagina la oscuridad espiritual que rodea a los gobernantes. Tal es así que Pablo identificó al que estaba al lado de un procónsul, una autoridad, un tal Bar Jesús, que tenía un espíritu demoníaco que influenciaba en ese gobernador. Los gobernadores necesitan nuestra oración. No importa el partido que sea, no importa si es de tu gusto o no es de tu gusto, nuestra oración puede hacer que los demonios dejen de oprimirlos.
Usted ve las cosas que pasan. Usted ve, dice, pero esto no tiene sentido. Bueno, póngase en el sillón ese sin Cristo y va a ver si no habla, usted no es igual. Es increíble la opresión espiritual que hay en los puestos de autoridad. Si yo fuera el diablo, no me meto con uno del montón, me meto con el primero. Si yo quiero someter a una nación, por supuesto que voy a atacar a las autoridades. Como lo estamos viendo, en todas las naciones pasa lo mismo. Pero los que tienen la facultad de cambiar las cosas son los que hablan, los que tienen el poder de la vida y la muerte en su lengua. Por eso la Biblia nos dice que oremos por los que están en autoridad y en eminencia, para que vivamos en quietud y reposadamente, porque Dios entonces hará ejercer su influencia sobre ellos. Amén. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Dónde está la vida y la muerte? En su lengua. Cuando usted habla mal, pues habilita al mundo espiritual de las tinieblas a obrar mal. Usted tiene que decir: Argentina va a salir adelante, voy a conseguir un buen trabajo, el Señor me abrirá puertas. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Amén. A Jeremías y a usted se le entregó la autoridad para destruir y para edificar. Después lean Jeremías 1:10, dice: mire, te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esa es la autoridad que tenía Jeremías, un hombre, un profeta, pero esa es la autoridad que tiene la iglesia. Yo recuerdo haber leído, apenas me convertí, a un hombre que cuando él era un cristiano, y dice que Hitler iba a entrar a su nación y que él tomó un mapa, llamó a intercesores y empezó a declarar: Señor, aquí no entran. Y marcaba en el plano hasta donde marcaba el límite de su nación, y decían: no van a llegar, no van a llegar. Era imposible, porque venía con todo un armamento, no había forma que se detuviera, no había un ejército que se lo pusiera, pero había hombres de Dios que estaban orando. Y cuenta la historia que cuando llegaron al límite recibieron noticias de que un enemigo se le había, o que Rusia se había levantado por otro lado, y tuvieron que frenar su invasión a ese país y volver para reforzar en otro lugar. Uno dice: qué casualidad, y yo digo: qué poder. Amén. Así que yo creo que si oramos, escuche, hay un movimiento que se llama Argentina Oramos por Vos. Ese nació en la crisis más grande que tuvo la Argentina. Muchos dicen: no, bueno, fue Néstor el que salvó a Argentina. Fue la iglesia que oró como nunca antes se había orado por Argentina, que nos reuníamos los pastores y nos reuníamos la iglesia a clamar y a orar para que Argentina cambiara. Y salió de una crisis donde no tenía, una crisis increíble, y que se levantó. Empezó el campo a producir y empezó, bueno, viento a favor. Y dice: bueno, fue un gobernante. Créame, querido hermano, que fue un milagro. Fue Dios. Y ahora necesitamos otro milagro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestra nación. Amén. Mire, el Señor Jesús dijo en Mateo 12, 35-37: el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que abren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificados, y por tu palabra serás condenados. Su palabra es muy importante en el mundo espiritual. Lo que usted habla, lo que yo hablo, es muy importante en el mundo espiritual. Amén. Por tus palabras te justifica y por tu palabra te condenas. Por eso se nos dice en la Biblia que el que confiese que Jesús es el Señor y cree en su corazón es salvo. Por la palabra: Señor, yo creo en vos. Y cuando usted cree y lo declara, en el mundo espiritual ocurre algo. El apóstol Pablo también nos enseña a no permitir que nuestras palabras no sean cuidadosas. Por eso que los cristianos tenemos que salir de la ignorancia y aprender a hablar como Dios quiere que hablemos. Verso 29 de Efesios 4 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, es decir, habilitar lo de Dios sobre los oyentes. Por eso es que es importante aprender a hablar, y entender la autoridad que como iglesia, como hijo de Dios, se te ha dado.
Por eso yo creo, querido hermano, que el profeta Ezequiel es un buen ejemplo para este tiempo. Necesitamos un avivamiento. Mucha gente no tiene esperanza, mucha gente está mal. Huesos secos son gente sin sueños. ¿Sabe la cantidad de jóvenes que dejan Argentina para ir a otra nación, haciendo visa, ciudadanía? Los mejores se van porque no hay esperanza. Porque desde que uno, bueno, no sé, algunos pintan cana y otros se las pintan. Siempre pasó lo mismo. Siempre nos levantamos 2 o 3 años bien, o 2 o 3 años más, 2 o 3 años bien, parece una calecita, ¿verdad? Y la gente se cansa y dice: me voy a otro lado, me voy a otra nación. Con decirle que hablaba con un hermano de nacionalidad venezolana y dije: yo salí de Guatemala y me vine a Guatepeor. Como diciendo, estamos enfilando para Guatemala, para ser como Venezuela. Yo me quiero volver, me voy a otro lado. Argentina es una tierra bendecida por Dios. Argentina está en el corazón de Dios. Los avivamientos que ha habido en esta nación, no sé en cuántas naciones más de la tierra ha habido, pero no muchas. El despertar espiritual que ha habido en Argentina nos muestra que Dios ama a Argentina, y que Dios tiene un proyecto con Argentina, y que Dios tiene un plan con Argentina, y que Dios quiere que Argentina sea una de las naciones que dice Apocalipsis, esas naciones que serán salvas. Y toda esta oscuridad no debe afligirnos, sino debe alentarnos a usar las armas que Él nos ha dado. Al profeta Ezequiel le dice: te voy a dar una visión. Y Él le muestra cómo estaba la situación: mal, huesos secos. No era real, Él no estaba físicamente en ese valle, pero lo pinta como un valle lleno de huesos. Y viene la voz de Dios y le dice: ¿vos crees que van a vivir? Vos lo sabes, Señor, como te dije. Si Dios un día te muestra a alguien, no sé, alguien duro de corazón. Yo recuerdo una hermana que oraba por su marido, pero oraba sin fe, porque el día que el marido vino, ella no lo podía creer. Dije: ¿qué hace este acá? ¿Cómo no estuviste orando 20 años ahora que viene? Dos cosas: una visión de lo que Dios quiere hacer. ¿Y de dónde la saco esa visión? Bueno, la Biblia nos revela. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno sea condenado. Así que yo, cuando veo a una persona que es una mala persona, alguien que dice: usted merece el infierno, usted sepa que Dios no quiere eso, que eso es una obra del enemigo en una vida. Cuando usted ve a alguien duro de corazón, créame que esa persona necesita de Dios. Cuando usted ve a alguien que dice: no, algún duro de corazón, usted le ha hablado al Señor. Algo más duro que un hueso sin vida. Algo más duro. Un hueso puede escuchar. Cuando Dios habla así, escucha. Porque le dijo: huesos secos, escuchen palabra de Dios. ¿Y de dónde sacó la fe el profeta para hablarle a un montón de huesos? Mire, diga que estaba en un valle solo. Imagínese que usted un día le está hablando, no sé, a una costilla, se comió el asado y empieza a hablarle al hueso: necesito una vaca entera, tengo invitados para el asado, huesos, vamos, que crezca un costillar. La gente te va a decir: ¿estás loco o no? Él empieza a hablarle a los huesos. Lo hace porque cuando Dios te habla, aunque parezca una locura, hazle caso. Y le profetiza. Profetizar significa hablarle de parte de Dios al hueso. Por eso Jesús no dijo: vayan y prediquen la palabra a toda criatura, al que cree y al que no cree, porque la palabra de Dios tiene el poder de despertar la fe. Escuche, querido hermano, yo le he hablado a personas que me han dicho: yo no creo en nada, y le prediqué, pero Dios sí cree y Dios te ama, y no sé las palabras que Dios puso en mi corazón. Le profeticé: vos ahora no crees, pero dentro de poco vas a creer. Atrevámonos a tomar la palabra de Dios y a declararla sobre la gente.
Todos, y yo creo que la mayoría de nosotros hemos pasado por un momento de incredulidad. No nacimos en la iglesia, algunos tal vez sí, pero alguien tuvo que hablarnos, alguien tuvo que predicarnos, alguien tuvo que confrontarnos con la palabra de Dios. Esos huesos podríamos haber sido nosotros. Y sabe la cantidad de personas que son esos huesos secos y que están deprimidos y sin sueño y sin nada, y están esperando que un hombre de Dios, una mujer de Dios les profetice. Atrévase a hacerlo. Cuando está y usted ve gente sin esperanza, háblele, pero hay un Dios que te puede cambiar la vida. Pero hay un Dios que te puede sanar. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios anhela que todos procedan al arrepentimiento? Así que usted, sin miedo, ¿qué te pueden decir? No, yo no creo, pero él se lo pierde. Usted no, ¿por qué nos da miedo de hablar de Jesús? ¿Por qué si no le estamos hablando de una religión, le estamos hablando de algo que le puede hacer bien? Profetizar es eso, declarar lo que Dios dice. Cuando usted le dice a una persona, Dios te ama, usted no está mintiendo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo para que todo el que crea no se pierda. Así que Dios ama a todo el mundo. Y cuando usted le dice Dios te ama, ¿qué me va a amar Dios? Si Dios te ama, aunque vos no lo recibas, aunque vos no lo creas, Dios sí que te ama y quiere lo mejor para vos y tiene un sueño para vos. Recién escuchaba a esta jovencita de 18 años, dice: un propósito grande que Dios tiene en mi vida. Y claro, y esa es la actitud que hay que tener. Dios no nos hace nacer y no nos mantiene con vida, sino para algo grande, para cambiar el mundo, para la gloria de Dios. Así que el profeta, Dios le pide que profetice. Y yo quiero decirte que es tiempo que usted empiece a profetizar lo que Dios dice. Si Dios te da el don profético de poder ver lo que el Señor quiere hacer, hacelo, pero no inventes. De última, profetizar lo que dice la palabra. Yo recuerdo muchas veces haber profetizado cuando alguien me negaba: no, yo no creo en Jesús, yo no creo, y me trataban mal. Deja de perder el tiempo, andate a tu casa. Y me trataban mal. Pero Jesús dijo que cuando nos tratan mal a nosotros es como si lo trataran mal a Él. Así que yo me tomé de esa palabra y le dije: mira, yo quiero ¿qué día es hoy? 4 de septiembre de 2021. Acordate de este día, porque Dios te está dando una oportunidad. Por mi boca te está hablando, y vos estás rechazándome, no a mí, porque yo no soy nada, pero sí a Dios. Y vas a acordarte cuando ardas en el infierno. Acordá la fecha, anótala, porque te vas a acordar. Lo he hecho así. No sé si estaba bien, pero me dio resultado, porque la gente, bueno, a ver, decime, contame. Porque iba con autoridad de Dios. Yo sé que Dios me usa cuando predico, y Dios te usa cuando predicas. Cuando vos predicas, vos sos la voz de Dios, vos sos el profeta de Dios. Y esto no quiere decir que sos wow, que hay que aplaudirte. Dios tiene a su iglesia profética, el Espíritu Santo, que Él ha hecho morar con vos. Es para dar el mensaje de Él. Eso es profecía, el mensaje de Él. Por supuesto que hay la profecía predictiva, pero a mí no necesito saber demasiado para saber que Dios te ama y que Dios tiene un plan con tu vida. Yo lo sé a eso, porque la Biblia lo dice. Ahora escuche, dice que Él le profetizó a los hombres, a los huesos, y los huesos reaccionaron. Yo quiero decirte, ninguna palabra vuelve vacía. La palabra que vos hablas, mira, de parte de Dios, puede ser rechazada, pero en algún momento esa palabra da vuelta. Yo recuerdo, antes de ser cristiano, yo estaba en otra cosa, pero no quiero hacerlo corto. Pero un hermano a mí me predicó, me dijo: eso no está en la Biblia, lo que vos me estás diciendo no está en la Biblia. Y yo le creo a la Biblia, así que yo desecho todo eso. Anda, ignorante, le dije yo. Pero usted sabe que la palabra ya empezó y me pega, y no está en la Biblia, y no está en la, y como que seguía retumbando. Y yo me di cuenta: ¿qué pasa acá? ¿Por qué estoy tan preocupado por esto? Si yo estaba seguro de lo que creía, y ahora esta palabra que mi amigo me hablaba y me decía, porque no estaba en la Biblia, flaco, no está en la Biblia, me decía. Y me decía así, y se me venía, y yo me doy cuenta del poder que tiene cuando uno con convicción habla la palabra de Dios. Te aseguro que lo que vos digas te pueden rechazar, pero la noche van a soñar con vos. Amén. Profetizar a los hombres, profetizar. Pero luego dice que esos hombres se pararon, pero no tenían vida. Había profetizado, pero no tenían vida.
Y la otra cosa que le dice a Ezequiel: Ezequiel, lo que tenés que hacer ahora es profetizar para que venga espíritu sobre ellos. Y lo dice con la letra minúscula, ¿no? Para que entre el espíritu humano en esos huesos. Pero cuando le dice Ezequiel que va a profetizar, al espíritu lo pone con mayúscula, hablando que es el espíritu de Dios. Y dice: espíritu con mayúscula sopla de los cuatro vientos, porque el que da vida es Dios y el que imparte vida es Dios. Y entonces, cuando profetiza al espíritu, qué tremendo privilegio que tenemos nosotros de poder profetizar, de decirle a Dios: Señor, manda tu espíritu. Porque lo que está haciendo ahora Él es diciéndole: Dios, yo quiero que envíes tu Espíritu Santo. Pregunto, ¿acaso Dios no podía hacerlo por sí mismo? Sí, pero Dios quiere que la iglesia, quiere que sus hijos, que los profetas hablemos de parte de Él y le pidamos. ¿Nunca le pareció raro a usted que Jesús le diga a sus discípulos: muchachos, rueguen al Señor de la mies que envíe obrero a su mies? Es como decirte: anda al dueño de la Fiat y decirle que necesitan más empleados, que tome más empleados. Escúchame, el que más sabe es el dueño. Yo necesito empleados. ¿Y qué hay que rogarle para que tome empleados? ¿No parece una locura? ¿No parece una locura que Dios nos diga: pídanle a Dios para que mande obreros para Él? Bueno, porque Dios ha determinado que no hará nada si su iglesia no se lo pide. En la tierra no hará nada si sus hijos no se lo piden. Por eso es que cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, busca a alguien, busca una iglesia, busca a un hombre, una mujer, para que oren, para que clamen. Por eso te digo, está cerca el avivamiento, porque Dios está inquietándonos a pedir avivamiento. Está muy cerca lo que Dios va a hacer. Va a barrer la tierra con su Espíritu Santo si se lo pedimos. Yo creo que se va a emocionar usted. ¿Qué ocurre cuando le pedimos? Dios lo hace. Clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué es lo que hay que pedir? Espíritu Santo, ven, sopla sobre estas personas, porque el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es Dios, es su Espíritu. Necesitamos profetizar un avivamiento. No maldiga Argentina, diga: viene un avivamiento para Argentina, viene un cambio para Argentina. Ya lo estoy viendo, hay que hacer de esa manera. Cuando usted vea que todo está negro, que lo echan del trabajo, usted tiene que pararse si viene un mejor trabajo para mí. Y te aseguro que se abren puertas en el cielo. Se abren puertas. Dios nos mandó a eso. Amados, somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia. No somos cualquier cosa, no somos lo último. Somos privilegiados por creer en Dios. No es simplemente una religión. La autoridad que se nos ha dado es increíble. Y hay que vivir los principios. Yo te animo que vos vayas con Dios y digas: Señor, dame una visión. Por ejemplo, usted tiene un hijo que está mal, una esposa o un esposo que parece un valle de huesos secos. No tiene fe, no tiene esperanza, está todo mal. Y usted dice: Señor, dame una palabra para darle. ¿Cómo lo ves vos? Porque Dios a los huesos secos los veía como un gran ejército. Y le dijo: mira, quiero que veas lo que yo veo. Por eso le hizo hacer todo eso. No hay huesos secos para Dios, hay ejércitos que le sirven. Y si de pronto Dios te muestra que tu hijo no está en la droga, no está perdido, no está, sino que es un siervo de Dios, declaráselo. Anda y decir: ¿sabes lo que vi? Vi lo que Dios va a hacer con vos. Vos ahora estás a lo mejor tirado, destruido, pero Dios, y le profetizás lo que Dios te mostró y lo hablas con fe. Vas a un vecino, por ejemplo, o a alguien, un compañero de trabajo, y decir: Señor, dame una palabra para mi amigo, mostrame cómo lo ves. Y cuando te la da, pues entonces con toda confianza decir: mira, estuve orando por vos y Dios me dijo esto. Y le largas la palabra, que siempre será de bendición. No le des juicio, ya lo tiene el juicio. 1 Juan 3:17 dice que esta es la condenación que vino al mundo, por cuanto no creyeron a Cristo, ya están condenados. Pero así que no le des juicio, dale esperanza, dale fe. Es lo que Ezequiel estaba haciendo a un pueblo que estaba destruido. Ellos dicen: estamos destruidos, estamos mal, todo nos va mal. Y Dios le dice: mira, yo te doy esta visión para que se las cuente, para que le digas que sí hay futuro, sí hay esperanza en Dios. Esa es la tarea que quiero que hagas.
Primer lugar, que busques a alguien a quien profetizarle. En esta semana, lo hagas. Señor, ¿a quién? A ver, decime cuál hueso seco. Anda, busca un hueso seco. No busqué la costillita, eso fue un chiste, ¿verdad? Busca a una persona que necesite tanto de Dios. Y pedile a Dios una palabra para él, para ella. Y si vos estás mal, mira, Ezequiel estaba igual que los otros, estaba en el horno, no estaba en su tierra, estaba mal. Pero Dios usa a hombres que le creen aunque estén mal. Así que si estás mal, vos aún así podés bendecir a otros. Y sabes que cuando bendecís a otro, la bendición pasa por tu vida. Entonces, lo primero que quiero animarte es que en esta semana seas un instrumento profético de parte del Señor. Que hagas algo. Mira lo que hizo Ricardo. Vamos a hacer una vigilia en la casa. Y esta jovencita cobró esperanza, cobró fe. Por un acto. ¿Cómo dijiste? ¿Hay que caminar? ¿Cómo? No sé qué dijiste. Pero hay que hacer algo. Vos querés que cambie Argentina, hagamos algo. Estás con un patrón que no te aumenta el sueldo. Ora por él para que le vaya mejor y para que se saque el cocodrilo del bolsillo. Échale fuera el cocodrilo. Dale una palabra profética. Hey, patrón, no tenga temor, va a pasar. No hizo eso Pablo cuando se estaba hundiendo el barco. Fue y le dijo: no se hagan problema, el ángel de Dios estuvo conmigo y ni uno solo se va a morir. Quédense tranquilos, el barco se va a perder, pero ustedes van a estar bien. Entra en la aventura de ser un hijo de Dios, usado por Dios. Es maravilloso. El cristianismo sin experiencias con Dios es una religión como cualquier otra. No te ayuda mucho, te da un poquito de paz. Pero cuando vos vivís cerca del Señor y cuando vivís la palabra de Dios, entonces eso es emocionante. Esta semana tenés la oportunidad. Yo le pedí a Dios que te muestre, que te dé algo, a alguien para quien algún hueso seco, para que vos seas un instrumento de bendición para él, que le des esperanza, que le hagas crecer fe en el corazón. Y la segunda cosa que quiero pedirte es que bendigas a Argentina orando para que el Espíritu Santo suelte un avivamiento. Empezá a decirle a aquellos que están caídos: no te hagas problema, pronto viene un derramar del Espíritu, viene algo glorioso de parte de Dios. Vieron como Elías arriba le decía: ¿qué ves? Ve una nubecita. Eso es todo, es una nubecita, pero es algo glorioso. Dentro de poco viene una gran lluvia, un gran mover del Espíritu de Dios. Sabes que hay mucha gente. Si toda la gente que un día pisó la iglesia estuviera aquí, tendríamos que hacer 7, 8, 9 cultos, tendríamos que hacer llenos y poner más sillas. Así que yo estoy pidiéndole al Señor eso por todos los que un día le conocieron y que hoy están apartados, que están fríos, que el Espíritu sople, que venga un avivamiento, un despertar espiritual. Quiero que te pongas de pie, por favor. Como conclusión, se te ha dado poder en tus labios, úsalo bien. No maldigas. Si sos un boca sucia, pedile a Dios que te cambie. No maldiga a tus hijos, no maldiga a tu esposo, a tu esposa. No maldigas. Porque hay una lucha espiritual que se suelta cuando un cristiano habla mal. Te digo, demonios van ahí. ¿Por qué crees vos que los brujos maldicen y la cosa se pone pesada? Porque habilitan demonios. Por eso a la iglesia se nos da el poder para contrarrestar eso y bendecir. Si la iglesia maldice, no hay esperanza. Pero si la iglesia bendice, todo puede cambiar. Por eso dice la Biblia que nos llamó para que bendigamos y no maldigamos. Bendigamos a Argentina. No te digo que le digas: Señor, bendice al presidente. No, decir: Señor, dale luz al presidente, que haga bien su tarea. Señor, saca los demonios que oprimen. Y a cada autoridad lo mismo. No importa de qué partido sea, si vos orás a favor de él para que tenga temor de Dios, nos va a ir bien a todos. Y si oramos para que Dios levante a cristianos para que estén en los puestos clave, frenen la corrupción. Un cristiano puede frenar la corrupción porque es la sal del mundo. Amén. Yo recuerdo el pastor Aquino, lo llamó a la municipalidad y lo puso como jefe del taller de reparación de la municipalidad. ¿Sabe el dinero que ese pastor le hizo ahorrar a la ciudad de Córdoba? Porque cuando él iba a la casa a hacer reparar algo, le decía: bueno, ¿por cuánto quiere que haga la boleta? No, ¿cuánto sale? 10.000. No, me tenés que hacer menos precio. Bueno, pero no te doy la comisión, le decían. La comisión. No quiero ninguna comisión, yo quiero lo justo. Y él estuvo ahí 2 años.
Los vehículos como nunca antes no se rompían, como nunca antes bajó el presupuesto, no había tanto, porque cuando una persona puede frenar la corrupción. Es más, los proveedores decían, nunca nos ha tocado un jefe de taller como usted, le decía. Porque para que vos me traigas a mi taller el repuesto, yo te tengo que pagar algo a vos. No importa si lo arreglo bien o mal, total lo paga la municipalidad, Juan Pablo. Bueno, pero un cristiano puesto en lugares clave puede frenar la corrupción. Amén. Así que cuando usted, si tiene una aspiración de que cambie Argentina, habla ahí con nuestro amigo, el pastor, el doctor Jorge Insigna. Él está ahí necesitando gente que quiera hacer un cambio desde la política. Nosotros lo hacemos como cristianos, pero también hay que meter la mano en la política. Amén. Cierre sus ojos un momento. Si nunca tuvo una visión, yo le pido ahora a Dios que en estos días puedas tener una visión de tu familia. A lo mejor están como esos huesos secos, o de tu trabajo. Que puedas tener una visión, que Dios, la mano de Dios venga sobre tu vida. Y quiero pedirle al Señor que te dé una palabra fresca del Espíritu. Si estás aquí por primera vez, me gustaría invitarte allí donde está el cartelito donde está Adrián con el cartel, que puedas hoy, si has venido con alguien que te acompañe para aceptar a Jesús, para entrar en una relación con Dios. Si lo puedes hacer ahora, sería buenísimo. Así podés tener este tiempo de conocerlo al Señor. Y el resto quiero pedirte algo. Con tus ojos cerrados, decí conmigo esta oración. Padre Dios, he entendido el poder que hay en mis palabras. Ayúdame a hablar bien. Dame sabiduría para dar vida y no muerte, para edificar lo bueno y destruir lo malo. Señor, soy tu hijo. El Espíritu Santo está en mí. Úngeme para declarar a los huesos secos tu vida. Dame mensajes de fe para dar esperanza al que está caído. Y úsame, Señor, para orar por un derramar de tu Espíritu sobre Argentina. Espíritu Santo, sopla sobre Argentina, desde el norte al sur, del este al oeste. Sopla, Espíritu Santo, que cambie nuestra nación, que la gente se vuelva a ti. Sopla, Espíritu Santo, entre en los lugares de gobierno, entre en los lugares de autoridad y transforma, Señor. En el nombre de Jesús.